Ya estamos grabando. Me desconecté y me volví a conectar por alguna razón, así que ya perdí el chat, lo que habían comentado. Eh, Comentaron, mire, todavía nos queda una semana más, ¿no? Antes del examen. Sí, ¿no? Porque el examen es en la semana 8. O sea, claro, me refiero a toda esta semana y la otra semana, ¿no? Claro, por eso me refiero, o sea, para dedicarle tiempo a esa solución. Eh, si nos queda todavía esta semana y la otra semana, hoy día veamos esto de lo que nos quedaba pendiente, eh, lo que nos quedaba pendiente de las losas aligeradas, la, avancemos también con el diseño de vigas T, y yo creo que entonces nuestra próxima clase podríamos dedicarle tiempo a solucionar esa práctica. Porque todavía nos quedaría pendiente un gran tema que sí es parte del examen, que es la verificación de condiciones de servicio, y tendríamos todavía esta semana para desarrollarlo. ¿Ya? Así que yo creo que la próxima clase podemos dedicarle tiempo. Bueno, todavía no lo he programado, está todavía sin fecha ahí en Blackboard, ¿no? Pero lo voy a poner hasta que acabe el día, ¿no? Hasta que acabe el día, o sea, el jueves, ¿no? Ya, a ver. Ya, ¿qué cosas se acuerdan del diseño? Bueno, ya habíamos tocado diseños de losas macizas armadas en una dirección, ¿no? En una dirección. Eh, ¿Qué era lo que habíamos hecho? En realidad, reducir el análisis estructural utilizando el método de los coeficientes. El método de los coeficientes simplemente consideraba una fórmula general, ¿no? Para el momento flector, que ya sea positivo o negativo, que era nuestra carga última por una longitud al cuadrado por un coeficiente, ¿no? Esa era la forma general. Ahora, ¿ese coeficiente de qué dependía? Bueno, si era un momento negativo, si era un positivo, si es que se trataba de un tramo interior, no de un tramo exterior, si se trataba de un apoyo, el primer apoyo, si era ya los apoyos interiores, ¿no? De esas cosas en realidad trataba. Luego habíamos visto que también el método de los coeficientes, dado que está tratando de aproximar, ¿no?, los momentos. ¿Para qué condición? Para simplemente un elemento continuo, ¿no? Que podía ser una losa maciza armada en una dirección, que podía ser con más razón, ¿no? Una losa aligerada, ¿no? En una dirección, porque estaríamos representando la vigueta, ¿no? O también podría ser el caso de una viga, solamente que habíamos encontrado una limitación para utilizarlo en las vigas. ¿Recuerdan cuál era? ¿Recuerdan cuál era esa limitación que habíamos encontrado para utilizarlo en las vigas? Ya, claro, en general tendría que ser de dos o más tramos, ¿no? Pero eso en realidad no era una limitación porque podríamos tener que sea dos o más tramos. Por supuesto, claro, es parte de las limitaciones del método porque eso significaba que un elemento simplemente apoyado no lo podíamos, pues,
no podíamos aproximar sus momentos utilizando el método de los coeficientes, ¿no? No se puede, ¿no? A pesar, lo que pasa es que un tramo, la idea de por qué necesitamos aproximar, porque cada, cuando vamos incrementando los tramos, cada vez se vuelve más complicado hacer análisis estructural porque se trata de una estructura hiperestática, ¿no? Por eso en realidad estamos utilizando ese método aproximado. Pero en un tramo, hacer análisis estructural, pues no debería de ser en realidad un desafío, ¿no? Ya, lo que habíamos comentado en el caso de las vigas era de que una de las limitaciones era que tenían que ser cargas distribuidas, ¿no? Cargas distribuidas. Eh, pero está bien, si estamos hablando de cargas de gravedad, ¿no? De cargas de gravedad, pues eso lo vamos a cumplir sin problemas. Pero si ya le incluimos, ¿no? La carga de sismo, ¿no? La carga de sismo, entonces eso ya no es una carga distribuida, ¿no? Entonces ahí nuestro método ya no podría ser utilizado y entonces en general para las vigas, ¿no? Que siempre vamos a tener carga de sismo, también pues vamos a tener bueno, vamos a tener ahí una limitación para su uso, ¿no? Ya. Refiriéndonos nuevamente a las losas aligeradas, ¿qué es lo que recuerdan? ¿Qué diferencias planteamos en su diseño? Claro, respecto a la maciza, ¿no? ¿Qué dicen? Había una diferencia, ¿no? Trascendental. Ya está bien, como ya el peso propio, ¿cuál era ahí la diferencia? Ya, el ancho, ¿no? Porque a diferencia de la losa maciza que estábamos considerando 1 metro de ancho, bueno, como la losa ligera diseñamos solamente una vigueta, esa vigueta tiene un ancho de 40. Así que la carga es la que le va a llegar a esos 40 centímetros. ¿Ya qué más? Había una más, que era parte ya del diseño, cuando teníamos momentos negativos, momentos positivos. Ya, bueno, vayamos si no a las imágenes ya de una vez. Creo que lo pusimos en la imagen anterior. Acá, ¿no?
Entonces la vigueta tenía esta forma, ¿no? Aislando solamente una vigueta, ¿no? Aislando una vigueta, ¿ya? Entonces, si teníamos un momento negativo, eso significaba que la tracción estaba en la parte superior y la compresión en la parte inferior. Si teníamos un momento positivo, pues eso significaba que teníamos una tracción en la parte inferior y la compresión en la parte superior. Entonces, la parte que está en compresión, pues va a diferir dependiendo de frente a qué momento estemos, ¿no? En este momento negativo estaba definido, o sea, siempre estar en compresión está definido por el esfuerzo y por el área, ¿no? Eso lo habíamos comentado. El área, por supuesto, puede cambiar, como en el caso de la triangular, que pues no estaba definido por un área triangular, ¿no? Entonces, en este caso es este ancho del alma por el A, y en este caso es este ancho de acá arriba por este A, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que calcular el refuerzo para un momento negativo de una vigueta es equivalente, ¿no? A diseñar, ¿no? Una viga rectangular, en este caso, ¿no? Una viga rectangular ¿con qué ancho? Con ancho 10. Y para el momento positivo sería equivalente a diseñar una viga rectangular pero con un ancho de 40, ¿no? De 40. Ya. Esa era una de las diferencias principales, ¿no? Bueno, entonces, este había sido nuestro problema. Habíamos predimensionado, habíamos hallado el metrado de cargas, habíamos hecho este análisis estructural aproximado, habíamos hallado los diagramas de momento flector y lo que necesitábamos entonces acá era hallar, ¿no? Todos estos a ceros. Entonces podríamos poner, ¿no? De que el ancho para estos momentos negativos, para estos momentos negativos, ¿cuánto será? Regresemos a esta imagen. 10, ¿no? 10 centímetros. Por acá abajo podríamos entonces poner de manera explícita que el ancho para momentos positivos sería 40 centímetros. Esto también habíamos mencionado de que el área mínima era, bueno, 14 sobre FY y tomábamos solamente el alma, ¿no? Que era, bueno, sería 10 por 20, pero recuerden que cuando nos referíamos a vigas era B por D, así que esto, por eso teníamos 10 por 17. Ya, esto eh, habíamos comentado que también entonces era una varilla de 3 octavos, ¿no? Era una varilla de 3 octavos. Ya. Bueno, ¿pudieron calcularlo? ¿Me dictan? Sí, Alan. Profe Boles. Sí, tenía una pregunta. Este, cuando tengo un caso, por ejemplo, en el cual tengo un extremo no solidario con el apoyo, en la parte del extremo justamente el momento es cero, ¿no? En ese caso, digamos, no es que no debería ir ningún tipo de acero, sino que debería poner el acero mínimo. Bueno, pero en ningún caso hemos considerado un momento cero, Claro, ¿no? pero en el PDF hay un caso donde pone ahí un momento cero en el PDF. Ajá, ahí. Este, Ajá, ya, pero acá estamos evaluando el momento positivo, ¿no? claro. El momento positivo y el momento negativo se evalúa con esto, ¿no? Con este en el extremo, ¿no? Entonces, en realidad en ningún caso
habrá un momento cero, ¿no? O sea, por Ah, ya. supuesto, del modelo estructural sí, pues podríamos en realidad decir, oye, pero sí, pues ahí es cero, ¿no? Pero sabemos que también en la realidad no se está cumpliendo este apoyo, porque este apoyo significa que no hay ninguna restricción al giro, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Siempre hay una restricción al giro, ¿no? Ah, ok, profe. Gracias. Ya, ya, ¿qué aceros entonces tenemos? Sí, ¿qué refuerzos tenemos? Esto habíamos quedado en que ya lo iban a calcular, o en todo caso, por favor, calcúlenlo. El peralte efectivo para cualquier caso va a seguir siendo el mismo, ¿no? 17, ya sea que se trate de un momento negativo o positivo. Por esto, ¿no? Porque cuando hay un momento negativo, la compresión va a estar definida por un ancho de 10 por un A. Cuando hay un momento positivo, ¿no? Por todo este ancho de 40 por un A. Profe, ¿el ancho del ala cuánto es? 0,5 creo le llega a ver, no, no vi bien. Este de acá se refiere, el Ah, alto. la altura de ahí, ¿cuánto es? Esta losa es 5 centímetros. Y ahí la altura total. O sea, la altura, en nuestro caso se refiere, ¿no? En nuestro Ajá, caso es 20, pues hemos predimensionado y ahí ya, nuestro peralte es 20. ya, profe. A ver, entonces, 0,67 negativo, ¿no? Centímetros cuadrados. Uno, 6, 2. Ya.
Ya, 0,85 el que viene, entiendo, o este positivo. Ya, ya. Eh, ya, entonces, ya podríamos esbozar entonces cuál sería o sea, las varillas que deberíamos utilizar para cada uno, ¿no? Bueno, en realidad el único que está por debajo del mínimo, ¿sí? Es este de acá, ¿no? Este de acá. Sin embargo, en realidad el mínimo como varilla es, por supuesto, más que este 0,57, ¿no? Porque estamos hablando de 0,71. Entonces, lo que podemos hacer entonces es, ya, ¿qué varilla le pondríamos a este de 0,67? El 14, este 14 de acá es esta es una expresión, ¿no? Del reglamento, 14 sobre FY, para hallar la cuantía mínima en vigas. Bueno, también teníamos la del 0,7 raíz cuadrada de F'C sobre FY. Y bueno, el reglamento en realidad también tiene otra forma, ¿no? Que es el 1,2 veces el momento de agrietamiento, que veo que algunos de ustedes, supongo que porque tienen ya algo de experiencia en el curso, en realidad lo han utilizado. Solamente que el momento de agrietamiento, bueno, no se comenta en esta etapa porque, sí, porque en realidad hay que explicar todavía el, qué cosa es un momento de agrietamiento, que es justo en el siguiente tema, ¿no? 14 sobre FY, ¿no? Pero depende de la resistencia, pues, del concreto. Hemos mencionado también que para 210, para 280, lo que está dando el área de cero mínimo, o sea, la cantidad mayor, es el 14 sobre FY, ¿no? Cuando hicimos una viga le pusimos el máximo de dos cantidades, ¿no? En general es eso. Ya. ¿Qué varilla entonces le ponemos acá? ¿Qué dicen? Profe, ¿podría darse el caso de que en una de las áreas de acero que hemos hallado pueda ser menor que el acero mínimo o no se puede dar? Perdón, a ver, nuevamente. Puede darse el caso que uno claro, del acero mínimo que acabamos de hallar sea menor al acero mínimo que de 0,57. O sea, puede haber uno que sea, por ejemplo, 0,50 o no se puede. Como el de Se podría, 0,53, por ejemplo. no, pues, o sea, hemos hallado estas cantidades por resistencia, pero acá no podemos ponerle 0,53, tendríamos que ponerle 0,57, ¿no? Pero ponerle 0,57 tampoco no vamos a poderle, sino lo que tendríamos que ponerle es por lo menos una varilla de 3 octavos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos que ponerle es por lo menos una varilla de 3 octavos, Claro. Ok, profe, gracias. ¿no? Entonces, esto mismo tenemos que ponerlo acá, ¿no? Uno de 3 octavos. Ahora, los otros, ¿no? Los otros, ya nos damos cuenta de que si le ponemos uno de 3 octavos, entonces no llegamos, ¿no? Ya, ¿qué varilla utilizamos? Por ejemplo, para 1,44, 5 octavos, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos por acá es que deberíamos utilizar una varilla, ¿no? Profe, ahí también se puede utilizar 2 de 3 octavos.
Bueno, porque también, bueno, no sé exactamente los costos, pero dicen que, digamos, que el de 3 octavos es más barato que el de 5 octavos. lo que pasa es que tampoco llegaríamos, ¿no? Con 2 de 3 octavos. O sea, estaríamos en realidad ahí Ah, a las sí, sale justas, 1,42. ¿no? Pero también hay otro, ahorita vamos a ver cuál sería también en nuestra toma de decisión, ¿no? ¿Cuál sería un factor, ¿no? Al menos para este momento negativo, perdón, positivo. Ya, para estos dos, o para este, 1 de 3 octavos no podemos, ¿no? De media. Y para este 1,23, también de media, ¿no? Porque la varilla es 1,20 a 29, ¿no? 29, sí. Ya, para estos dos de arriba, ya, para este pues sí, tendría que ser 1 de 5 octavos, ¿no? Ya, pero para este de acá, en todo caso, ¿no? Para hacer algo diferente, podría ser 2 de 3 octavos, ¿no? 2 de 3 octavos. Bueno, entonces ya tenemos en realidad esbozado, ¿no? Cuáles serían todos esos refuerzos. Eh, repitamos entonces esto. Y entonces, ¿qué significa? Que el refuerzo que vamos a tener, ¿no? Por acá, algo como esto, y acá, ¿no? Y acá tendríamos una varilla de 5 octavos y se está traslapando con la varilla de media, ¿no? ¿No? Eso es lo que tendríamos. Eh, bueno, entonces básicamente tendríamos que repetir todos estos textos, ¿no? Para hacer, eh, a ver, a ver. Entonces tendríamos así, eh, 1 de 5 octavos, por acá 1 de 3 octavos, ¿no? 2 de 3 octavos, 1 de 3 octavos. Finalmente también ya no tendríamos por qué repetir ahí 2 veces de media, porque acá sería solamente una varilla de media y para el otro, y para este finalmente, 1 de 5 octavos. Eso sería, ¿no? Ahora, pero por supuesto, la representación gráfica correcta de la losa aligerada es como lo que le mostré la clase pasada, ¿no? En planta, ¿no? En la planta de encofrados, ahí pues en realidad se pone esto, ¿no? Algo como esto, pero solamente que acá se ven pues, es la planta de encofrado donde se ven las vigas.
Profe, en, en ese esquema que usted acaba de hacer, usted ha utilizado una varilla de 3/8 en los extremos. La longitud de una varilla creo que es más o menos 9 metros. Sí, así Y es. si usted, por ejemplo, utiliza ahí en los extremos, ¿no estaría sobrando acero? Eh, bueno, claro, pero el acero en realidad se corta, ¿no? Se corta, se va cortando, por eso también hay un desperdicio dentro del análisis de costos, ¿no? De 2%, quizá más, ¿no? Porque es un hecho en realidad que va a haber un desperdicio por todos los cortes, ¿no? No va a ser preciso en realidad que los 9 metros vamos a poder utilizarlos, ¿no? Ah, ya, ya. Ya, profe, listo, gracias. Ya, ¿alguna otra duda? No, ya. Ya bueno, entonces ahora ya sabemos cómo diseñar eh, las losas aligeradas, ¿ya? Ya, pasemos entonces a eso que habíamos dejado pendiente. Ya. Bueno, en esta presentación habían dos temas, ¿no? El diseño en compresión y diseño de vigas T. Eh, habíamos dejado pendiente lo que era vigas T y este de acá. Es, ya veamos. Ya, entonces, la viga, imaginemos, ¿no? Imaginemos entonces, así como tenemos las viguetas, ¿no? Que están apoyadas en una dirección, bueno, solamente en una dirección, pero imagínense que la carga que tenemos que resistir es mucho, mucho mayor. Eh, entonces, lo que va a generar es que tengamos un peralte cada vez mayor, ¿no? Cada vez mayor. Y, y en un momento entonces ya va a dejar de ser propiamente no una losa pues aligerada para convertirse en realidad propiamente ya en vigas que están recibiendo una losa maciza, ¿ya? Eh, es una losa maciza que está descansando en vigas. Permítame un momento, sí, tengo acá un inconveniente.
Ya. Ya, entonces lo que vamos a tener como estructuración, ¿no? Son vigas, ¿no? Solamente, ¿cuál es la diferencia? Que como se trata de una losa maciza que es monolítica, pues con las vigas, ¿no? Entonces vamos a tener que incluir, ¿no? Dentro del comportamiento de la sección, una porción, pues, de la losa para definir la sección de la viga, que no va a ser una viga rectangular, sino va a ser una viga que geométricamente es una T, ¿no? Es una T. Pero eso no significa que se está comportando como una viga T, ¿ya? Sino que, por supuesto, tiene la geometría de una viga T, ¿no? Pero lo que necesitamos es verificar si se está comportando como una viga T o no, ¿sí? Y ese es en realidad uno de los primeros objetivos. Para, una vez identificado que se trata de un comportamiento en viga T, diseñarla acorde a eso, ¿ya? A ver, estas vigas T aguantan, soportan, sería un mejor verbo. Dos losas macizas de forma lateral. Bueno, la losa maciza es monolítica, ¿no? Con todas estas vigas, ¿no? Ya. Y a ver, entonces, este tipo de estructura se presenta en concreto armado de vigas y losas, elementos vaciados eh, simultáneamente. El ala de la viga T permite una contribución a la rigidez de la viga, o sea que hay entonces tenemos como sección transversal una viga T. Para simplificar el análisis del código de la CI, propone un ancho efectivo de la losa en el cual se distribuyen esfuerzos de compresión uniformes y cuyo efecto es similar eh, al comportamiento real, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una porción, ¿no? Una porción de la losa, vamos a considerarla dentro de la sección transversal de la viga T, y eso en realidad es lo que va a hacer que sea una viga T, ¿ya? ¿De qué cosa depende? Bueno, básicamente depende de la geometría, bueno, del ancho del alma, luego también acá el alto, ¿no? De la losa maciza, y con eso básicamente, bueno, también el distanciamiento de centro a centro de vigas, y con eso básicamente eh, vamos a definir cuánto es este ancho B, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa en un primer momento conocer para propiamente definir la geometría de la sección? Sí, Alonso. Profe, ¿cuál es la diferencia de las vigas T con las losas aligeradas que soportan una losa maciza? O- porque parecen algo similares, ¿no? No, claro, solamente que, a ver, por ejemplo, en cuestión de magnitud, eh, en cuestión de, bueno, creo que acá no hay un problema. Bueno, acá se trata de estos dos ya. ¿Qué sucede, no? Si en una losa aligerada uno necesita cubrir, ¿no? Una luz en la que estos 30 centímetros ya no le sirve, ¿no? O sea, quiere cubrir una luz mayor, ¿no? Entonces, ya no es una opción, pues, tener el aligerado, porque simplemente eh, ya no, primero que el refuerzo que le pongamos, seguro que va a ser alto, ¿no? Y segundo, que el predimensionamiento estaba en función de la luz libre, ¿no? Y esa luz libre, o bueno, o el predimensionamiento que se hace en función de la luz libre es pensando en las deflexiones, ¿no? Entonces ya hay un momento en el que simplemente no vamos a poder darle solución utilizando una losa aligerada.
Aparte que lo que podríamos hacer es que el entrepiso ya sea algo totalmente diferente, porque acá la distancia entre, ¿no?, eje y eje es 40, pero ¿y si queremos que sea 1 metro? ¿No? Entonces tendríamos que hacer que este elemento sea más grande porque está recibiendo más cargas, ¿no? Más carga de sus costados, ¿no? Entonces, en realidad, ahí ya no tendría sentido ponerle una losa aligerada, ¿no? Porque esta distancia entre las vigas, pues, ya es mayor, ¿no? Ok, profe. O sea, utilizamos las vigas T cuando queremos cubrir losas más grandes o tenemos mayores cargas, ¿no? Sí, sí. Gracias, profe. Ya, entonces, cómo vamos a completar eh, nuestra, nuestra sección transversal siguiendo, pues, estas desigualdades, ¿no? O sea, por ejemplo, este ancho B tiene que ser menor igual, ¿no? Menor igual que el ancho del alma más 16 veces, ¿no?, este espesor de la losa. ¿Qué más? Eh, el ancho B, acá arriba, tiene que ser menor o igual que el ancho del alma, ¿ya? Más el promedio, ¿no? El promedio de las luces libres que se tienen en los tramos adyacentes a la viga. O sea, por ejemplo, esta luz libre, ¿no? De cara a cara y de acá de cara a cara, ¿ya? ¿Y qué más? Que el ancho debería de ser menor o igual que la luz, ¿no?, de la viga entre 4, ¿sí? La luz de la viga entre 4. Eh, bueno, entonces lo que sucede acá es que simplemente vamos a tener que elegir el ancho, ¿no?, que cumple con, pues, con todos estos, ¿no? Eso sería ya eh, en las vigas interiores, pero siempre habrá o podría existir una viga en la que acaba, pues, ¿no? Y esa viga, ahí donde acaba toda la losa, es algo como esto, una viga perimetral. Ya, una viga perimetral. Entonces, para esta viga perimetral también tendremos que verificar o hallar en realidad este ancho B. En este caso será menor que el ancho del alma más 12 veces el espesor de la losa. El ancho menor o igual que el ancho del alma más la luz libre que tiene el tramo del costado, no entre 2, y el ancho del alma más la luz de la viga, no de la viga, entre 2. Bueno, si tenemos o queremos construir una viga T, no, de manera aislada, entonces deberíamos de procurar tener un predimensionamiento, pues, que cumpla con este criterio, ¿no? Con este criterio, ¿ya? Bueno, en nuestro reglamento, en realidad se presenta todo esto solamente que puesto de manera literal. Entonces tenemos disposiciones para vigas T. Para que una sección de concreto armado pueda considerarse como viga T, las alas y el alma deberán construirse monolíticamente o de lo contrario deben estar efectivamente unidas entre sí. El ancho efectivo de la losa usada como ala de la viga T no debe exceder de la cuarta parte de la luz libre de la viga. O sea, esto de acá, ¿no? Es eso de ahí. Luego, y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder 8 veces el espesor de la losa. O sea, esto que sale de acá es 8 veces el espesor de la losa. Entonces, 8 veces por un lado, 8 veces por el otro lado, serían 16 veces, ¿no?, el espesor de la losa, más este ancho del alma nos da esta primera expresión, ¿no? Entonces,
Todo esto que estamos representando acá, ya de manera resumida, está puesto de manera literal en el reglamento, ¿ya? Entonces, cuál va a ser el primer paso, ¿no? Eh, para diseñar estas vigas que tienen forma de T, es en realidad verificar si su comportamiento efectivamente es como el de una viga T. ¿Qué significa? Que tendríamos tres situaciones, ¿no? Dos para el momento positivo, uno para el momento negativo. Este primero de acá es un momento negativo, un momento negativo en el que tenemos algo similar a la lógica que hemos hecho en la losa aligerada. ¿Dónde está la tracción? En la parte superior. ¿Dónde está la compresión? En la parte inferior. Entonces, en la parte inferior, lo que define el área de compresión es el ancho del alma por el A. ¿No? El ancho del alma por el A. Acá entonces no hay mucha discusión si tenemos un momento negativo, a pesar de que tenemos una sección que geométricamente es una viga T, ¿ya? Es equivalente a diseñar una viga rectangular con qué ancho? Con el ancho igual al alma, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Ya. Ya, entonces tendríamos otros dos casos para el momento positivo. Eh, ¿Dónde está la tracción? En la parte inferior, compresión en la parte superior. Entonces puede ser el caso que eh, la zona en compresión se desarrolla dentro del espesor de la losa, ¿sí? Maciza. Si ese es el caso, entonces diseñar una viga que tiene una sección geométrica T, ¿ya? Va a ser equivalente a diseñar una viga rectangular. ¿De qué ancho? Del ancho B, ¿ya? Pero eso finalmente depende de la magnitud del momento que estamos diseñando, ¿no? Por eso es que si lo comparamos con este, acá se observa una mayor cantidad de refuerzo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, se entiende que hay un momento mayor. Si el, si hay una mayor cantidad de acero, entonces significa que para equilibrar, ¿no? Todo ese acero necesitamos una mayor cantidad de concreto. Entonces puede ser, ¿no? De que el A ya es mayor que el espesor de la losa ligera, de la losa maciza. Entonces tendríamos ya que el área en compresión es algo como esto, ¿no? No solamente en el espesor de la losa. Ya, y esto sí representa un comportamiento de una viga T, ¿ya? El comportamiento de una viga T. Así que tendríamos que asegurar en primera instancia, ¿no? De que este A es mayor que el espesor de la losa. ¿Cómo? Podríamos podríamos tratarlo como esto, ¿no? Asumir primero que se trata básicamente de que todo el área en compresión está dentro del espesor. Entonces lo resolvemos, hallamos el A y el área de acero. El A lo comparamos contra el espesor de la losa y resulta que es mayor. Entonces no podríamos estar en este caso. Tendríamos ya que resolverlo como una viga T. ¿Y alguna duda? ¿No? Ya.
Ya, entonces esta es la equivalencia que habíamos hablado hace un momento y qué hacer cuando se trata ya de una viga T. Entonces este era el momento positivo, pero no tenía una magnitud muy grande, no de los momentos. Esto es equivalente a diseñar una viga rectangular con un ancho B, ¿no? Esto de acá es justo ahí en el límite, ¿no? En el límite. Eh, y bueno, también es equivalente a diseñar una viga rectangular. Esto de acá ya sería una viga T. ¿Y qué podríamos hacer en este caso? Así como en el refuerzo por compresión utilizamos dos equilibrios, ¿no? Y en realidad superpusimos, ¿no? Dos efectos. Acá también vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a separar primero todo el área en compresión que está en las alas y lo vamos a equilibrar a un área de acero. Ahora, ¿eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir siempre poder hallar esta área de acero. ¿Por qué? Porque siempre vamos a conocer esta área, porque ya tenemos una geometría definida, ¿no? Entonces, si estamos considerando que todas estas alas están generando ya una resultante en compresión que depende del área, y el área siempre la podemos conocer, ¿no? Entonces ya conocemos esa resultante. Y sabemos que este acero siempre tiene que estar en fluencia, así que no va a haber inconveniente en calcular este refuerzo, ¿ya? Si ya calculamos este refuerzo, podríamos hallar también un momento último, un momento nominal de este equilibrio, ¿no? Y la misma lógica del refuerzo de compresión, entonces, lo que le resta, ¿no? Para llegar a nuestro momento requerido, tiene que estar aportado por nuestro segundo equilibrio, que es este de acá, ¿no? Si ya tenemos un momento que requerimos acá y tenemos en realidad una sección rectangular que es ya todo el alma, básicamente esto se trata de un problema de flexión simple, ¿sí? Ya, entonces el otro era cuando teníamos un momento negativo. Cuando tenemos un momento negativo, bueno, básicamente es equivalente a diseñar una sección rectangular con qué ancho, con el ancho del alma, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la lógica, ¿ya? Esa es la lógica. Vamos a separar en dos equilibrios, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Se entendió? Si se entendió eso, en realidad yo creo que ya se entendió todo. Ya. Entonces, a ver, dice, por el efecto de superposición, el efecto final se dividirá en dos partes. La primera corresponde a la compresión en las alas de la sección y la segunda a la compresión en el alma, ¿ya? Entonces, eh, este es nuestro problema. Ya sabemos que se trata de un comportamiento en viga T. ¿Por qué? Porque sabemos que esta área de compresión definida por el A es mayor que el espesor de la losa maciza, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a dividir en dos partes, ¿no? El equilibrio total eh, sería la compresión, ¿no? Que está siendo originada por las alas y vamos a utilizar F, ¿no? F, ¿no? Por eso es que todo este equilibrio tiene F y el otro web sería el alma, ¿no? El alma. Ya. Entonces, ¿cuál es el equilibrio acá? Igual tenemos Whitney, ¿no? 0.85 F'C, solamente que acá no nos vamos a referir a una, nos vamos a referir pues al espesor de la losa H sub F, ¿no?
Y por acá tenemos un acero, que está en tracción, ¿no? Y debería estar en fluencia. ¿Por qué? Porque así estamos asegurando un comportamiento dúctil, ¿no? Ya. La distancia entre las resultantes, ¿cuánto es? Pues sería todo este peralte efectivo menos la mitad de este espesor de la losa, ¿no? Porque esta resultante está ahí en la mitad. Entonces sería el peralte efectivo menos el espesor de la losa sobre 2. Pregunta. eh, Primero, esta resultante en compresión, ¿a qué sería igual? 0.85 F'C por esa área de las alas, ¿no? Y luego, por ejemplo, si queremos calcular ese momento nominal 1, sería ya sea la resultante en tracción, ¿no? O la resultante en compresión, ¿por cuánto? Por esta distancia, ¿no? La distancia que separa las resultantes. Perdón, acá faltaría por phi, ¿no? Por phi. Ah, no, se trataba de escribir momento nominal solamente. Ya. Entonces, este equilibrio siempre lo vamos a poder conocer. Ya, siempre lo vamos a poder conocer. El segundo equilibrio, ¿no? Trata de equilibrar el concreto en compresión del alma, ¿no? Y esto tendrá pues un acero ahí también en la zona de tracción, ¿no? Y eso es algo idéntico a la flexión simple, ¿no? Bueno, finalmente este refuerzo total pues será la suma de esos dos, ¿no? Ya. Ya. Bueno, en estas expresiones, sí, en estas expresiones, simplemente se está poniendo lo que he escrito por acá, ¿no? Lo que he escrito por acá. Solamente que acá podríamos expandir en todo caso, a ver, para hacer 0.85 F'C por el área, pero el área está dada, ¿no? El área de todo esto está dado por este ancho B menos este BW por H sub F, ¿no? Entonces tendríamos eh, B menos BW por este H, F, ¿no? Ese sería la resultante en compresión, ¿no? Eso es en realidad lo que se está poniendo todas estas expresiones, ¿ya? Pero que no habría ningún inconveniente en realidad. No necesitamos aprendernos nada de esto, ¿no? Así como tampoco para la flexión, ¿no? Ni para el refuerzo de compresión, no necesitamos aprenderlo. Necesitamos recordar esta lógica, ¿no? Esta lógica y estos dos equilibrios. Ya, bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Que no, si no podemos hacer un ejercicio o lo que nos alcance. No, la idea es que tengan losas macizas, ¿no? Porque o sea, se entiende que uno está utilizando este sistema porque en realidad tiene una carga que podría ser alta, ¿no? Una sobrecarga. Entonces, regresamos también al punto ¿recuerdan cuando teníamos los puntos de apoyo, ¿no? De estos racks, que no podíamos apoyarlos en losas aligeradas, ¿no? Quizá eh, porque no podríamos apoyarlo solamente en una vigueta, ¿no? Bueno, algo como eso quizá también tendríamos en esos casos, ¿no?
en una parte aligerada y en otras macizas. Bueno, pero estoy seguro que cuando se trate ya, cuando llegue el tramo de la losa aligerada, ya no vamos a tener vigas T, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, ya. Eh, eh, bueno, podríamos hacer este ejercicio para comprobar, a ver, ¿no? Para comprobar. Mm, Capturamos pantalla. Ya. Dice, entonces, determine el acero requerido para una vigueta de 2 tramos en el que tenemos una longitud, ¿no?, de 5 metros de una losa aligerada de 20 centímetros de espesor y cuya carga viva es de 300. Entonces consideremos F'210, Fy 4200. Ahora, bueno, quizá en el fondo no es en realidad un problema de vigas T, ¿no? Pero la idea es que nos ilustre el comportamiento o la diferencia respecto de una viga T, ¿ya? Veamos entonces. Ya, bueno, primero eh, tendríamos que referirnos bueno, ¿qué cosa vamos a tener? ¿Qué cosa le falta a este problema? ¿Qué dicen? ¿Los datos están completos? ¿Les parece? Ya, la tabiquería. Entonces podríamos agregar tabiquería. ¿Por qué lo veo tan grande la letra respecto de... Ya, tabiquería. ¿Cuándo consideramos? Lo mismo que hemos considerado para el otro caso, pongámosle 150 kilogramos sobre metro cuadrado. Y también pues el acabado, ¿no? Creo que utilizamos 120, ¿no? Si utilizamos eso, ya. Eh, ya, podríamos en realidad comenzar por el metrado, ¿no? Pero tendríamos que predimensionar, ¿no? Entonces sí, pues primero veamos de qué se trata esto. Es simplemente
una losa aligerada que sería, bueno, una vigueta, ¿no? Una vigueta de 2 tramos, eh, de 2 tramos. Entonces tendríamos algo como esto, ¿no? Sí, algo como esto. Y por acá tendríamos los 5 metros, ¿no? 5,0 metros. 5,0 metros. ¿Ya? Ya, ya, predimensionamiento. Ya, ustedes díganme entonces, ¿qué peralte le ponemos pues a esto? Pero su pregunta, Diego, o sea, esa es la intención del problema, ¿no? Ver si es que esto es una viga T o se comporta como una viga T, porque la sección transversal sí tiene una geometría T, ¿no? Eso no significa que se comporte como viga T. Ahorita vamos a ver la diferencia. Ya, ¿qué peralte? ¿Qué dicen? Ya, ¿por qué 20? Claro, lo que estamos preguntando es el peralte de la losa, ¿no? De la losa aligerada. Si es 20, ¿por qué 20? Ah, perdón, ya nos dicen que es 20, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya, perdón, cortocircuito. Ya, y si no nos dijera que, eh, o sea, lo que hemos hecho, ¿no? O sea, esto tiene que estar entre 20 a 23, ¿no? A 23. Esa sería para predimensionar, ¿no? Pero acá nos dicen 20. Bueno, pero igual me parece, yo le pondría 25, aunque claro, estas luces no son exactamente las luces libres, ¿no? Sino de alguna forma son de centro a centro de los apoyos. O sea que 12, 25, 4,75 quizá podría ser la luz libre, quizá un poco menos. Bueno, pero yo le pondría 25. Ya, bueno, nos dicen que es 20, ¿no? Nos dicen que es 20. Vamos a ver qué sale con 20. Aunque quizá el problema también cambie algo porque le estamos aumentando esto, ¿no? Le estamos aumentando esto. Ya, igual vamos a ver. Entonces ya tenemos nuestro peralte, ¿no? Nuestro peralte que es igual a 20 centímetros y por lo tanto el peralte efectivo es 17, ¿no? Ahora sí ya podemos metrar, ¿no? Peso propio.
¿Cómo era? 300 kilogramos Ya, 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? ¿Por cuánto? por 0,2. Sí, ¿qué dicen por 0,2? Por el ancho, ¿no? Por el ancho. Ya, ¿cuánto es eso? Toneladas metro. Ya, entonces era 0,12 toneladas metro, ¿no? ¿Qué más tendríamos el acabado? Que será algo similar, 120, ¿no? Por 0,4, ¿cuánto es eso? Y la tabiquería, que también es un eh, peso distribuido, en este caso, 150 por 0,4. Ya, ¿cuánto es esto? 0,048. Ya, finalmente, la tabiquería 0,06. Ya. Entonces acá tenemos nuestra carga muerta. ¿Cuánto es? Sumemos, por favor. Ya. ¿Qué más? Tenemos la sobrecarga, ¿no? Una carga viva, que es en realidad la sobrecarga, ¿no? Sería 300, dicen, ¿no? 300 por 0,4 y esto es igual a 0,12 toneladas metro. Lo que significa entonces que nuestra carga viva es igual a 0,12 toneladas metros. Entonces yo les pregunto, no les pregunto, ¿cuánto sería nuestro WU? Uno punto cuatro, ¿no? Carga muerta más 1,7 carga viva, ya, toneladas metro. Ya, entonces separemos esto. Ya, ¿qué corresponde? Bueno, entonces tendríamos que hacer pues análisis estructural, entre comillas, ¿no? Así que pongamos por acá.
y análisis estructural. Ya, lo que significa, bueno, podríamos poner solamente los coeficientes, ¿no? Porque la luz es 5, o sea, en todos los casos vamos a utilizar 5. Ya. Pero sí, ustedes podrían dictarme qué coeficientes utilizar, ¿sí? Tanto para los momentos negativos como positivos. ¿Qué dicen? Ya, a ver, mientras van reflexionando, pasemos lista. Acuña, ya Agreda, ya Aldunate, ya Aquije, ya Ayala, Presente, profesor. ya Chávez, Delgado, Presente, profesor. ya Flores, Galarza, ya Gómez, Grande, Hermosilla, ya Hernández, ya Hostia, ya Huamancayo, ya Huarcaya, Infante, ya Javier, ya Lipa, López, ya Mejía, ya Menéndez, Mesa, ya Montes, Moreno, Morón, ya Moreno, Morón, Oré, ya Ortega, ya Pacheco, ya Palomino Rea, ya Palomino Chamochumbi,
Paredes, Quispe Mostajo, ya, Quispe Mamani, Ramírez Chávez, Ramírez Covarrubias, Remusgo Estrada, ya, Sáenz, Salvador, ya, Sayas, Cifuentes, ya, Takuri, Tito, Troncos, ya, Vargas, ya, Vega, ya, a ver, Ramírez estuvo conectado, Covarrubias, ya, ya, entonces, ya, ¿qué coeficientes entonces le poníamos? Tendríamos que referirnos a los dos tramos, ¿no? Momento negativo en dos tramos. 1/9 era todo este de acá. 1/9. Mm, Para el momento positivo, tendremos pues que es el exterior, ¿no? Tramo exterior. Porque ahí no hay diferencia si es que se trata de dos o más tramos, ¿no? Entonces tendremos que utilizar el exterior, o sea, algo como esto, ¿no? Algo como esto. Ya, a ver, entonces, ¿cuál utilizaremos? Tendremos que utilizar, bueno, porque como es una vigueta, que lo más probable es que se apoye en una viga, este de acá, ¿no? Entre 11. Entre 11, ¿no? Y finalmente, para los negativos, ¿no? Será 1/24, ¿no? Ya. Entonces, lo siguiente es Profe, ¿cuándo es 1/16? cuando tenemos columnas, ¿no? O no sé, yo diría también si nuestro apoyo es un muro de concreto, ¿no? Ok, profe. Ya, entonces podemos escribir estos momentos, ¿ya?
¿Ya qué valores entonces tenemos? Todas las longitudes son 5, ¿no, profe? Sí, a ver. Ya primero acá, la 545, lo que significa que en el otro extremo también, ¿no? Sí, es Profe, para negativo. 1/11 es 1,19 o 1. Y Ya, estos serían los momentos. Entonces, bueno, para ir de frente a lo que nos interesa, bueno, cuando se trata de momentos negativos, estamos viendo que en realidad básicamente no hay diferencia o no es que intervenga la geometría, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es equivalente a diseñar, ¿no? Con una viga rectangular con un ancho 10. Pero lo que habíamos aprendido entonces era que acá abajo era positivo diseñar con un ancho igual a 40, ¿no? Así que lo que yo les pediría es que hallemos para el momento positivo, el momento requerido positivo de 1,19 toneladas metros, le pediría que hallemos el área de acero y también el A, cuadrados, y esto en centímetros. por el momento de 1,19 el B es 40, ¿no, profe? Claro, porque es un momento positivo. El área de acero me sale 1,91 y el A 1,12. El A 1,12, profe. 12,6. Este es 1,915, ya pongamos el 1,92. Y este es 1,113. ¿Sí? Concordamos. Sí, profe, sí. Ya, ya, está bien. Entonces, ¿qué cosa estamos hallando? No, estamos hallando de que en realidad este de acá, ¿no? Es inferior
al espesor de la losa que habíamos denominado como HF, que es 5 centímetros, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, a pesar, a ver, ya cerramos esto, mejor traigamos este gráfico de acá. No, esto no era. Este de acá, ¿no? Traigamos este gráfico. Este de acá, ¿no? Entonces, lo que sucede es que eh, tenemos algo como esto. ¿Ya? ¿No? Que en realidad el área en compresión, ¿no? Está dado por toda esta zona que está totalmente ahí dentro de esa losa de 5 centímetros, ¿no? No hemos superado el espesor del alma. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿No? La conclusión sería, no se comporta como viga T. ¿Ya? Esa es la gran conclusión. Ese era el objetivo de poner este problema. ¿Ya? Y en general eso va a suceder, ¿no? Por el nivel de cargas que le podemos imponer, ¿no? A las losas aligeradas. Porque mira, acá ya le estamos poniendo su peso propio, el acabado, la tabiquería, eh, tiene una luz mayor incluso que a la que en realidad yo utilizaría, ¿no? Para una losa de 20 centímetros. Tiene una sobrecarga de 300 y habíamos puesto como límite quizá el de 400, ¿no? Entonces, así le subamos los 400 acá, esto se va a mantener, ¿no? Esta conclusión se va a mantener, ¿no? Así que por eso es que en el caso de los aligerados ya no nos estamos preguntando, oye, pero esto tiene una geometría de viga T, pero ¿será una viga T, sí o no? No, bueno, ya no nos estamos preguntando eso, ¿no? Porque para las dimensiones, ¿no? Eh, convencionales, ¿no? Para el aligerado típico, lo que vamos a tener es que no se comporta como viga T. Ya, esa era la intención de este problema. ¿Alguna pregunta? Para que se comporte como viga T, profe, el A tiene que ser mayor al espesor de la losa, los 5 Sí, centímetros. sí. Y esos 5 centímetros, bueno, es siempre tomarlo así, no como 5, aunque puede variar. Bueno, en la losa aligerada, ¿no? Ya En cuando una no viga T estamos sí puede utilizando, variar. claro, Mm, sí. ya, profe, gracias. ¿Ya alguna pregunta? ¿No?